del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El relato ustedes lo acaban de escuchar. Nos dice los Hechos de los Apóstoles que como un viento impetuoso entró el Espíritu Santo en donde estaban todos los discípulos. Mas este viento impetuoso sacudió a todo Jerusalén y todo se centró en el cenáculo en donde se celebró por primera y última vez la misa, cuyo celebrante era ni más ni menos que nuestro Señor Jesucristo. En ese mismo lugar, por elección divina, se manifiesta la tercera persona de la Trinidad bajo la especie de una paloma, lanzando lenguas de fuego que se posaron en cada uno de los discípulos, y por qué no decirlo también, aunque no lo mencionan los Hechos de los Apóstoles, también sobre la Santísima Virgen María. Qué suerte la de ellos, qué desgracia la nuestra, porque hoy, en este día, cómo añoramos verdaderamente ese momento en que el Espíritu Santo se manifestó sobre los apóstoles. Digo que añoramos, no envidiamos, porque en realidad el Espíritu Santo, si se nos difundiera hoy como se difundió allí, ciertamente que nos haría ver todas las verdades, todas las mentiras, todas las falacias, todo absolutamente de lo que hoy está pasando en el mundo. Y la verdad, seríamos intrépidos si nosotros pidiésemos ese don o la venida del Espíritu Santo en nuestros corazones de esa manera como se manifestó en Pentecostés. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no aguantaría, nuestro corazón moriría de pena, de dolor y de sufrimiento. Porque no es lo mismo aquel momento en que los apóstoles durante más de 8 días oraron y se prepararon para recibir al Espíritu Santo, y ahora no nos hemos preparado esos 8 días para recibir al Espíritu Santo. Seamos sinceros. Entonces, nos es difícil poder soportar todo cuanto Él nos quisiese revelar. Pero, ¿es que acaso no fue para nuestro provecho el que el Espíritu Santo se haya difundido en los apóstoles? ¿Es que acaso los discípulos ya eran tan sabios como en su momento lo fue el rey Salomón? ¿O es que acaso no se tendría que difundir la doctrina de nuestro Señor Jesucristo con una manifestación tan patente como la venida del Espíritu Santo? Por estas 3 cosas era necesario que el Espíritu Santo se manifestase de esa manera en Pentecostés. ¿Por qué? Porque en realidad, si uno se pone a analizar en primer lugar, ¿quiénes eran los discípulos? ¿Eran sabios?
¿Eran doctores de la iglesia del Antiguo Testamento? No. Eran pescadores, unos de ellos. Otro recaudador de impuestos. Y otros no sé qué hacían. Eran totalmente ignorantes. A pesar de que estuvieron mucho tiempo con nuestro Señor, no entendían nada. Si nuestro Señor los hubiese dejado así, era muy difícil que ellos difundieran la palabra divina en todo el mundo, en todo el universo mundo. Por eso era necesaria esta presencia del Espíritu Santo. Hizo de cobardes intrépidos predicadores de la palabra divina. Hizo de ignorantes sabios a los ojos del mundo, pero también a los ojos de la iglesia naciente. ¿Quién iba a imaginar que un San Juan iba a escribir un libro del Apocalipsis tan elevado, que iba a escribir un evangelio tan profundo y teológicamente amplio acerca de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién iba a pensar que ese pescador llamado Pedro, que después fue llamado San Pedro, iba a recolectar muchas almas en su red para la vida eterna? Nadie, absolutamente nadie pensaba eso. Y es que decían entre los judíos, ¿es que acaso puede salir algo grande de Galilea? Pues salieron los discípulos. ¿Qué cosa más grande puede haber que los discípulos, infundidos por la ciencia infusa de Dios mismo, se convirtieran de cobardes en intrépidos predicadores? Y ahí está la primera cosa por la cual el Espíritu Santo se difundió en ellos. La segunda cosa es que no recibieron también ellos los dones que les eran necesarios para predicar el Evangelio. No solamente al mismo Espíritu Santo, sino también esta dádiva hermosa de los 7 dones, que si les pregunto a ustedes cuáles son, van a patalear, pero les voy a ahorrar el trabajo. Necesariamente en la vida espiritual nos hace falta el don de sabiduría, que es el conocimiento profundo de Dios nuestro Señor, el don de entendimiento para discernir lo bueno de lo malo, el don de ciencia, por la cual llegamos al conocimiento de Dios por medio de la naturaleza, el don de fortaleza, porque el don de fortaleza nos hace pregonar y no temer a nadie en absoluto cuando tenemos que defender la fe. Sin el don de fortaleza nos es difícil defender la fe. Sin el don de fortaleza es imposible el martirio. Sin el don de fortaleza nos es imposible también soportar todo cuando estamos soportando en la actualidad. El don que más necesitamos en este momento de ignorancia en el mundo es el de piedad. El don de piedad nos enlaza directamente con nuestro Señor. Es un acueducto directo al corazón sacratísimo de nuestro Señor y de la Santísima Virgen María. Piedad, lo dice el mismo nombre. Piedad para con Dios,
piedad para con nuestro prójimo, piedad, en fin, para engrandecer nuestra vida espiritual en presencia de nuestro Señor. Ay, lo que tanto nos hace falta. Somos unos imprudentes, unos capaces de meter la pata en cualquier momento y a cualquier hora, ya sea con la lengua, sin la lengua, con los gestos, con todo lo que sea. Pero ¿hemos escuchado el don de consejo alguna vez? ¿Y cómo se manifiesta eso? ¿O cómo se come eso, Padre? La prudencia. ¿Qué nos dice la prudencia cuando está unida al don de consejo? Lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Y si alguno me hace falta, se los dejo a ustedes, para no prolongar más el sermón. Pero volvamos al cenáculo. Dijimos que los apóstoles recibieron todo eso, pero la Santísima Virgen María no recibió nada. El corazón de la Santísima Virgen María estaba preparado para llegar como cuasi al cenit del conocimiento, de la infusión del don de sabiduría que el Espíritu Santo derramó en ese instante. ¿Por qué Dios quiso dejar a su Santísima Madre entre nosotros? Precisamente porque ella se iba a constituir como consejera de los discípulos. Ella era el oráculo al que debían consultar los discípulos constantemente, cuando menos en los años en que ella vivió. Por eso es que ella en especial recibió esos 7 dones supremamente en abundancia, porque su corazón ya no estaba en la tierra, estaba en el cielo. Y si pudo ella tener en su seno a Dios nuestro Señor Jesucristo, pudo también recibir los dones en una gracia, en un modo muy abundante. Pidamos después a ella que nos alcance la gracia de que aunque sea un poquitito de cada don, nos penetre la cabeza de chorlito que tenemos. Sin embargo, los discípulos sí necesitaban del Espíritu Santo para comprender todo lo que nuestro Señor predicó durante sus 3 años de vida en la tierra, predicando el Evangelio o predicando la buena nueva. Y uno podría preguntarse, ¿y qué fue de los años anteriores? Muchas teorías conspirativas lo ponen como que fue educado por los egipcios, por los griegos, por un montón de patrañas que inventan para quitar la verdadera virtud que en él existía, porque al ser hombre y al ser Dios a la vez, no hacía falta que nadie le enseñase algo, porque él era superior, como lo dijo en las Sagradas Escrituras, que Salomón. Si admiraron a Salomón en su momento por la gran sabiduría que él tenía, cuánta mayor era la sabiduría que el Verbo eterno hecho hombre tenía en sí mismo. Por esa razón no hubo menester que nadie le dijera a él lo que tenía que decir, o el conocimiento que él recibió. Lo recibió, sí, ciertamente, del Padre eterno, pero el Padre y el Hijo son una misma cosa. Por lo tanto, también en esto queda
ha afirmado que el conocimiento que tenía nuestro Señor Jesucristo es de toda la eternidad. Pero no así sus discípulos. Sus discípulos, al igual que nosotros, discúlpenme, somos ignorantes. Y cuanto más avanzamos, supuestamente, en el tiempo actual, nuestro conocimiento de Dios cada vez se está apagando. Nuestra fe cada vez se está diluyendo. Nuestra vida espiritual, no sé si en algunos de nosotros pueda llegar a existir o también ya se extinguió. ¿Por qué? Porque todo lo que está alrededor nuestro, fuera de la capilla, conspira no solo contra el conocimiento mismo de Dios, sino también contra nosotros mismos, que quiere desterrar o quitar de nosotros esa perla preciosísima que es la gracia santificante o la gracia habitual o la gracia de todos los días que Dios nuestro Señor nos concede. Es por eso que podríamos decir que hoy más que nunca aquellos que por la gracia de Dios queremos mantenernos fieles, aquellos sarmientos que queremos mantenernos unidos a la verdadera vid que es nuestro Señor Jesucristo, necesitamos que el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes. Y sé que si Él ilumina nuestras mentes, ellas se orientarán total y directamente hacia nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice Él que el Espíritu Santo no hablará otra cosa sino de Él, de lo que haya oído en el seno de la Trinidad, de eso hablará el Espíritu Santo en nuestras almas. No con voces, sino con inspiraciones. De esa manera entonces convenía no solamente que los discípulos recibiesen al Espíritu Santo, sino también diríamos que nosotros hoy más que nunca lo necesitamos. Es apremiante que Él ilumine nuestras inteligencias, ilumine nuestro entendimiento, nos dé un poquito de su sabiduría divina, de su ciencia divina, de su don de consejo, de su don del temor de Dios. El temor de Dios que nos puede dar el Espíritu Santo no es un temor servil, es un temor filial. Y no cualquier temor filial, sino aquel que es desinteresado, aquel en el cual dice nuestro Señor que me ama, guarda mis mandamientos. Dice el que me ama, no dice el que desea la vida eterna, guarda mis mandamientos. Porque al decir el que desea la vida eterna, allí hay un interés ya de nosotros hacia algo, y aunque sea un temor filial, todavía sigue siendo insuficiente. No está totalmente imbuido en la caridad de nuestro Señor Jesucristo, porque hay un interés que estamos siguiendo. ¿Cuál es? La salvación de nuestra alma. ¿Es malo? No, es bueno. Pero nuestro Señor no quiere que le amemos tan solamente por eso, sino principalmente que le amemos por Él mismo. Pues un ejemplo podría ser que un hombre muy sediento llegase a una fuente dueña de un señor feudal que le dijera: Señor, deme un vaso con agua, y él se lo da,
Y entonces nace un afecto de él hacia el Señor de esa fuente. Pero él le dice, mira, tú tienes ese afecto por mí porque yo te di agua, pero no lo tienes por mí mismo. Así también nuestro Señor dice, bueno, tú tienes un afecto por mí porque quieres la vida eterna. Sí, Señor, quiero la vida eterna. ¿Ves que tu temor filial no es perfecto? Entonces, Señor, ¿qué? Quiero que me ames por mí mismo, que te olvides de la vida eterna, porque el que me ama a mí mismo tiene las dos cosas a la vez. Tiene la vida eterna y tiene al autor de la vida eterna. Y es preciso tener más bien al autor de la vida eterna que a la vida eterna en sí misma. Por eso nos es necesario el Espíritu Santo. ¿Cómo podríamos nosotros despreciar las cosas de este mundo si no vemos en el amor divino aquello que Él nos puede dar en la vida eterna? Ni siquiera barruntamos lo que existe en la vida eterna. ¿Por qué? Porque nuestro amor no es perfecto. Porque nuestro amor es imperfecto, aunque sea filial. Es interesado. Y por esa razón nuestro Señor o el Espíritu Santo no derrama todo lo que debe derramar en nuestros corazones, que son estos 7 magníficos dones. La sabiduría nos es necesaria. El entendimiento nos es necesario. No hay ningún don que no nos sea necesario. Dios no hace cosas al tuntum. Dios hace las cosas con una sabiduría infinita, porque sabe que nosotros necesitamos estas luces mientras estemos como pasando por este mundo, mientras seamos la iglesia militante. Necesitamos esos 7 dones para no errar, y si erramos, para corregir lo errado. Pero no podemos renunciar a los 7 dones del Espíritu Santo. Y hoy más que nunca esos 7 dones nos son necesarios. ¿Que cuáles son los otros? Pues ya dije, el entendimiento, la ciencia, el don de temor de Dios, que acabo ya de hablar de él, el don de piedad. ¿Y qué es el don de piedad? Aquel que nos acerca más íntimamente al corazón de la Trinidad Augusta, al corazón de la Santísima Virgen María, al corazón o a la comunión de todos los santos que ya están en la Iglesia triunfante. Nos mueve a adorar a Dios como Dios tiene que ser adorado. Y a este don corresponde el don de la virtud de la religión, porque primero nos pide amar a Dios sobre todas las cosas, y esa es la virtud de la religión. Y no podremos hacerlo si es que no estamos adheridos a este don hermoso. Fortaleza. ¿Quién no necesita la fortaleza en estos tiempos tan caóticos para no renunciar a Dios, para no apostatar, para no renegar de Él? Necesitamos el don de fortaleza. Y así cada don obra en nosotros lo que cada uno necesita darle a Dios, y no de una manera poca o pequeña, sino de una manera abundante. Como de hecho se derramaron esos 7 dones sobre los apóstoles, y no fue de una manera limitada, sino de una manera absoluta por parte de Dios hacia nosotros. Pero no todos recibieron toda la cantidad que el Espíritu Santo quería comunicar a las almas y sobre todo a los discípulos.
cada quien según la caridad que tenía hacia nuestro Señor. Y si esa caridad era inmensa, imagínense la cantidad de ciencia y de dones que recibió la Santísima Virgen María en ese día, porque era la más dispuesta a recibir esos 7 dones y esa presencia del Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. Que volvamos a ver otro Pentecostés, muy difícil. Es muy difícil. Pero sí que podamos asistir a las fiestas de Pentecostés, muy posible. ¿Hasta cuándo? Hasta que el último sacerdote celebre la última misa y de ahí venga ya la parucía. ¿Qué debemos pedir a nuestro Señor, el Espíritu Santo, en este día tan especial? Sus dones. Eso nos es suficiente. No pedimos más. El que nuestro corazón esté abierto mediante la gracia santificante para que ella reciba precisamente este depósito inefable de los 7 dones del Espíritu Santo. Pero ojalá y solamente fuera eso, porque Él mismo se ofrece a habitar en nuestros corazones, en nuestras almas. Pero no solamente el Espíritu Santo, sino también el Hijo y el Padre hacen su cohabitación en nuestros corazones, en nuestras almas. De tal manera entonces, que donde está el Padre está el Hijo y el Espíritu Santo, y donde está el Hijo está el Padre y el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu Santo está el Padre y el Hijo. Que esto nos dé una ilustración más firme sobre la vida íntima que debe imperar entre nuestro Señor y nosotros, entre nuestro Señor Jesucristo y nosotros. Y que eso eleve nuestros pensamientos y ya no sean por más tiempo rastreros, que no se conformen con toda la fantasía que nos ofrece el mundo, el demonio y la carne acá en este mundo, sino que nuestro conocimiento se solidifique en verdaderas virtudes y en los verdaderos dones del Espíritu Santo que iluminen y nos hagan ver las cosas celestiales tal y como ellas son, aunque sea por un instante. Estoy seguro que si nos concede esa gracia nuestro Señor por medio de la Santísima Virgen María, despreciaremos total y absolutamente las cosas de este mundo. Ave María Purísima. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.